La señal de la cruz es un signo público en el cual expresamos nuestra fe. Nuestra fe en aquel Dios uno y trino. Hoy quiero, compartir con vosotros algunos momentos importantes en nuestra vida diaria, en el cual los católicos deberíamos de hacer la señal de la cruz. 5 momentos en el cual debemos de hacer la cruz, la señal de la cruz, pero también os voy a dar algunas nociones de lo que hacían los primeros cristianos, los cristianos de los primeros siglos, para ver si estos se hacían o no la señal de la cruz. Si quieres ver este video, pues quédate que comenzamos. Bienvenidos, hermanos, a Paternoster. Dios os bendiga. Hoy quiero hablaros de la señal de la cruz y de la importancia que ésta tiene en la vida de todo cristiano. Hay diferentes momentos en la vida en la que de manera incluso natural el cristiano, el bautizado, pues hace la señal de la cruz pues de manera casi natural, ¿verdad? Sino que le sale incluso ese impulso de dentro porque es una expresión de fe. Creemos en un solo Dios y que ese Dios está en tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es que la divinidad esté dividida, sino que cada una de esas personas es plenamente Dios. Y no creemos en tres dioses. Creemos en un Dios y creemos en la Trinidad, ¿verdad? Bien, esos momentos únicos en los que tú y yo deberíamos de hacer la señal de la cruz. Muchos dicen, ¿no? Por ejemplo, los mormones, que el católico cree en un triteísmo, ¿no? O sea, que creemos en tres dioses. Incluso protestantes de corte pentecostal, los unicitarios, por ejemplo, pues creen igualmente que los católicos y los demás cristianos creen en tres dioses. Cosa que eso es una calumnia y una difamación hacia nuestra fe. Pero eso es un caso aparte, el cual podemos tocar en otra ocasión. Una ocasión en la cual tú y yo deberíamos de hacer la señal de la cruz es al comienzo de cada oración. En una ocasión, nuestro queridísimo Papa Benedicto XVI dijo que el gesto cristiano más básico es en la oración es y siempre va a ser la señal de la cruz, porque invocamos a la Santísima Trinidad y también abre y prepara nuestro corazón para escuchar a Dios en la oración, y también ese simple gesto ahuyenta a los demonios. Recordemos que la oración no es solamente pura verborrea, ¿no? Hablar, y termino la oración y me marcho. No, es también un saber escuchar en el silencio y en nuestro corazón y en nuestra alma, pues, a Dios, ¿no? ¿Y qué quiere Dios de nosotros? Un gesto importante en el que tú y yo deberíamos de hacer la señal de la cruz es al pasar por una iglesia. Eso es una tradición muy antigua que se está perdiendo. Yo, por ejemplo, veo a personas mayores que han tenido otra educación religiosa que conservan esa tradición. Por ejemplo, los biógrafos de San Francisco de Asís decían que siempre que veía una iglesia, él se arrodillaba. Y donde quiera que estuviera, decía una breve oración. A veces, con el ajetreo de nuestra vida diaria, que todos vamos con prisa, yendo al trabajo o a alguna cita, pasamos por delante de una iglesia y no prestamos atención al gran
milagro de Jesús que está verdaderamente presente en el sagrario, con su cuerpo, con su sangre, alma y divinidad. Por eso, si es imposible, si vamos con mucha prisa y es totalmente imposible que podamos permanecer, aunque sea unos minutitos, dentro del templo, pues un hermosísimo gesto de piedad es hacer la señal de la cruz para honrar al Santísimo Sacramento que se encuentra en el interior del tabernáculo. Otro punto importante o momento importante para hacer la señal de la cruz es cuando oímos la sirena de una ambulancia. Quizá no la vemos, quizás estamos en casa y oímos de lejos esa sirena, o si vamos caminando por la calle y la vemos directamente, pues es un momento para hacer este gesto como una manera de interceder por alguien que está herido o que está en peligro de muerte, y para que también esos profesionales médicos implicados en recuperar a esa persona puedan realizar un buen trabajo. Es una manera de decirle a Dios: Señor, cuida de esa persona. Yo no sé quién es, no sé quién es, ni de qué país, ni de qué religión, ni de qué condición, me da igual. Es un gesto de amor e intercesión ante esas personas que su vida podría estar en peligro, o en este caso, si no está su vida en peligro, sí su salud. Otro momento en el cual yo sí lo hago, y eso no me lo enseñó ningún sacerdote, eso a mí no me lo ha enseñado nadie, sino que salía de mi propio corazón, es hacerme la señal de la cruz, persignarme, al pasar por un cementerio. Yo soy muy devoto de las ánimas del purgatorio, y no solamente me hago la señal de la cruz, sino que en silencio, en mi interior, en el silencio de mi alma, hago una oración pidiendo pues por todas las almas que puedan estar en el purgatorio y que se encuentren enterradas en ese cementerio. Muchas personas dicen: cementerio, qué miedo. Solamente oigo la palabra cementerio y se me eriza los pelos del cuerpo, ¿no? Tengo miedo. Solamente de escuchar la palabra cementerio. Nada más lejos. La palabra cementerio, que proviene de la palabra griega koimeterion, que significa lugar de descanso o incluso habitación, ¿verdad? Y no tiene nada que ver con alguna palabra lúgubre, ¿verdad? Algo de miedo, de terror, nada. Destiérralo eso de tu mente. Por lo tanto, de esta manera, al hacer la señal de la cruz al pasar por un cementerio, es una manera hermosa de honrar y rezar por las santas almas cuyos cuerpos pues descansan en ese lugar santo. Otro momento en el que tú y yo tenemos que hacer la señal de la cruz es en caso de accidente. Al igual que cuando escuchamos una sirena de ambulancia, puedes orar también por los fallecidos o heridos cuando pasas por un accidente, e interceder por esas víctimas y también por esas personas que trabajan para rescatar a esas personas. Yo me lo he encontrado. Yo me he encontrado en esas ocasiones, ¿no?, en el que vas conduciendo o manejando, ¿no?, como dicen por allá, por México y todos estos países a los que yo tengo un gran aprecio. Me he encontrado accidentes y sinceramente es algo muy feo de ver, muy feo y muy triste, lamentablemente. Pero es un momento ideal para que, aunque vayas manejando, conduciendo, puedas tener ese momento de oración para interceder por los heridos, y si hay algún fallecido, pues también interceder por esas almas que se encuentran en la presencia del Señor en su juicio
particular. Pues bien, como dije al comienzo, me gustaría profundizar aún más en ese tema, en el tema de la cruz, y qué es lo que pensaban esos primeros cristianos. Tengo que recordar, hermanos y hermanas, que cuando tú y yo fuimos bautizados, fue un momento particularmente expresivo y había muchos signos, ya que en nuestra persona, en ti y en mí, se trazó por primera vez la señal de la cruz. El sacerdote y después los papás y los padrinos hacen al bautizado la señal en la frente con la siguiente oración: te signo con la señal de Cristo Salvador. En el caso del bautismo de adultos, es todavía un signo más explícito. El sacerdote le signa la frente diciendo, fíjate qué pequeña oración tan bonita: recibe la cruz en la frente. Cristo mismo te fortalece con la señal de su victoria. Aprende ahora a conocerle y a seguirle. Y luego se puede repetir ese mismo signo sobre los oídos. Y nos dicen, efetá, que significa ábrete, que nuestros oídos estén abiertos y prestos a la palabra de Dios. Como también ese signo se puede hacer en los ojos, en el pecho, en la espalda, con las palabras y oraciones muy claramente, ¿verdad? Expresamos con esas oraciones muy claramente nuestra pertenencia a Cristo y también las consecuencias en nosotros que nos trae y que nos da la vida cristiana. Pero bien, muchos dirán, es que trazarse la señal de la cruz en el cuerpo, eso es algo pagano, eso no aparece en la Biblia, ¿verdad? Para eso tenemos la tradición de la iglesia y tenemos a algunos padres de la iglesia que hablaron de manera abierta sobre este precioso y poderoso signo. Por ejemplo, Tertuliano, allá en el año 190, casi comienzos del siglo III, escribió lo siguiente: en todos nuestros viajes y movimientos, en todas nuestras salidas y llegadas, al ponernos nuestros zapatos, al tomar un baño, en la mesa, al prender nuestras velas, encendían velas, al acostarnos, al sentarnos, en cualquiera de las tareas en que nos ocupemos, marcamos nuestras frentes con el signo de la cruz. Fíjense, ya en el siglo segundo, y si eso ya se enseñaba en el siglo segundo, todo eso tenía que ser mucho más anterior para que existiera esa tradición. ¿Y qué hacían? Según Tertuliano, cuando van a viajar, pues se hacen la señal de la cruz. Cuando salen de casa, la señal de la cruz. Cuando vuelven a casa, la señal de la cruz. Bendiciendo los alimentos, haciendo la señal de la cruz. Para que vean que existe esa tradición de hacer la señal de la cruz desde tiempos, yo diría que casi apostólicos. Una tradición arraigadísima desde los albores del cristianismo. Pero ahora me parece súper interesante lo que dijo San Atanasio sobre la cruz. Fíjense, San Atanasio, quiero que lo degustemos, ¿no? Como dice el padre Luis Toro, este caramelito de chocolate y de fresa. San Atanasio escribió lo siguiente: los paganos se burlan con lengua calumniosa y se ríen de nosotros, aunque saben que nosotros presentamos siempre solo la señal de la cruz. O sea, los paganos, los que están fuera de la iglesia, se burlan con lengua calumniosa y se ríen. ¿No hacen eso los protestantes?
no se ríen de nosotros por hacer la señal de la cruz, no nos calumnian también por hacer la señal de la cruz. Claro que sí. Esto que escribió San Atanasio allá en el siglo III, pues hoy es algo muy, muy actual. Y sigue diciendo este padre. Y precisamente por eso se quiere sobre todo lamentar su locura, porque ellos, los que se burlan de la cruz, no ven cómo su fuerza llena todo el mundo y cómo mediante la cruz se hacen manifiestas a todas las obras del conocimiento divino. Pues si ellos fuesen gente con recto sentido y mirada para su divinidad, no se burlarían de algo tan grandioso. Fíjense, San Atanasio llama a la cruz, a hacer el gesto de la cruz, algo grandioso. Por eso, no desaprovechemos siempre que podamos hacer la señal de la cruz. Es un gesto, ¿verdad?, de amor también y de pertenencia a aquel que nos amó primero, Cristo Jesús. Y sigue diciendo San Atanasio, no, más bien deberían también ellos reconocerle y verle como Salvador del mundo, ya que la cruz no se ha hecho para perdición de la criatura, sino para su salvación. Pues si en la entrada de la cruz en el mundo llegó el final de todo servicio idolátrico, si toda fantasmagoría de los demonios cede a esta señal, y en adelante Cristo es venerado y el Padre reconocido por medio de él. Fíjense, con la entrada de la cruz al mundo, llegó el final de la idolatría, porque ya veneramos la cruz y adoramos al único Dios, a Cristo Jesús. Y acabamos también con todas las acechanzas del demonio. La señal de la cruz destruye todo poder demoníaco. Fíjense, un gesto tan sencillo, destruye el poder de las tinieblas. Por eso, no desaproveches hacer la señal de la cruz, jamás. Siéntete orgulloso de ser portador de la cruz. Como te dije antes, ya desde tu bautismo recibiste ese precioso signo en tu frente. O sea, eres un portador de la cruz aún sin saberlo. Ama la cruz, porque ella es poder de Dios.